Bien, señores, regreso con su programa Control Semanal. Así es, como cada noche, interesantísimos temas. Y qué bueno es contar con Pedro José Vázquez, psicólogo, y de mucha importancia tenerlo con nosotros porque lo amerita y que nos diga qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto, José Luis, de invitarme. Y nada, aquí estamos tratando de ver en qué podemos ser útiles en este programa. Gracias, Pedro. Me gustó mucho el tema cuando me dijiste que la salud mental con la parte de la agropecuaria, la vida de campo, ¿cuál es la similitud y qué es lo que se hace en esas situaciones, en esos casos? Sí, bueno, José Luis, como tú eres agrónomo y me invitaste a un programa, aunque yo sé que este programa es de diversos temas, Sí. de política, tú tienes a dos participantes, bueno, que te acompañan muy versados en ese tema, según lo estaba escuchando, de política internacional. Entonces traté de traer un tema apegado a tu profesión y que tiene una relación muy importante que en nuestro país y en muchas partes no se le da la debida importancia, y es el contacto con la naturaleza y lo que representa ese contacto con la naturaleza para la salud mental. De eso que vamos a hablar un poco hoy. Nosotros que somos amantes y tenemos como hobby tener un campito, una finquita, sembrar, ¿no verdad? 2 tareas de plátano, tener una vaquita para ordeñarla. Todo el que puede hacerlo en su tiempo libre, todo el que tiene una aspiración de ser un profesional como lo somos, porque somos de otra carrera. Yo soy psicólogo, tú eres agrónomo y te dedicas, me imagino que tus compañeros también tendrán su que no tuve el chance de dialogar con ellos para ver cuál es su profesión, pero aprovechamos aquí, me la pueden decir también en breve. El punto es que invertir tiempo libre, tiempo de ocio en actividades campestres, en esa experiencia para la familia de ir los fines de semana o cada cierto tiempo a compartir con gente humilde, que son las que están en el campo regularmente, gente trabajadora, gente que se levanta temprano a trabajar. Esa experiencia de llevar a los niños a esas actividades hace que despierte en ellos el interés de una parte muy sensible e importante, que es el humanismo. Todo niño que entra en contacto a temprana edad con la naturaleza, con criar un animalito, con ver el proceso reproductivo de las plantas y de los animales, se va haciendo un niño menos superficial, en primer lugar, menos adicto a las nuevas tecnologías, que es la tendencia que tienen los niños de hoy, y de una forma u otra se va integrando esa experiencia que es tan sencilla en su mundo interior, y él va viendo que todo tiene un proceso, que las cosas no se logran de la noche a la mañana, porque si hay algo que nos enseña el campo es que precisamente hay unos ciclos reproductivos, unos ciclos para sembrar, para fajarse, ¿no verdad?, a trabajar laboriosamente con la finalidad de que esa semilla que tú siembras también hay una parte hasta incluso espiritual, porque está la fe del campesino cuando siembra, y que de una forma u otra todas estas experiencias el niño, la familia, la vive de una manera muy rica, y esto empieza a generar salud mental, porque la salud mental es tener bien claro, primero, tus objetivos, tus metas, pero estar libre de tensión, de estrés, relajarte, estar en otro ambiente, desconectarse, desintoxicarte. Sí, en ese sentido. Yo te escucho. Primero, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Máxime con temas que son de interés capital para todo el mundo, lo de la salud mental. Y
esa era la pregunta que tenía. Tú me has dado respuesta a un interrogante que me andaba por la cabeza con relación a los elementos que determinan esa salud mental en el ser humano. Entonces, cuando tú hablas de naturaleza, tú estás hablando de vegetación, tú estás hablando de animales, tú estás hablando de flora, fauna, de un hábitat ideal como para que tú no sientas ninguna presión, ningún estrés y eso. Y ahí me viene entonces la otra pregunta ahora. Entonces, ¿cómo se produce ese problema en gente que lo tiene todo, que tiene todos sus problemas resueltos en términos económicos, ¿verdad? Que tiene una buena casa, que tiene un buen automóvil, que tiene una mujer que es una máquina, que no tiene problema, ni él ni 10 generaciones para adelante de su familia van a tener problemas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que intervienen en ese daño a la salud mental de esa persona? Ya tú hablaste del campo y del que va al campo. Claro. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasa? No, precisamente hay individuos que tienen una personalidad en donde, aún como usted dice, teniendo una serie de condiciones económicas, profesionales y sociales, porque pueden ser personas que se hayan destacado, Exacto. pues subyace en ello un vacío. Un vacío que lo podemos llamar, hay diferentes formas de interpretar ese vacío. Si nos vamos a la experiencia de la psicología existencial, carecen de un sentido, porque una persona que está detrás de un objetivo económico o logros materiales, lo logra y después se da cuenta, bueno, pero ya lo logré, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? O sea, si una persona se traza como meta en su vida aspectos materiales, económicos o sociales, como lamentablemente acabamos de pasar por una campaña electoral, donde esto le ha pegado muy fuerte a muchas personas que no han logrado su objetivo, pero sin embargo son personas que en el proyecto de vida de sí mismos no han podido tener una visión más trascendente de lo que es la vida, y no pueden precisamente no pueden valorar aspectos de cotidianidad. Deben hacer un hombre feliz. Entonces, ¿Tiene algo que ver eso con el carácter y tipo de esa persona? Sí, claro. Y con la madurez también. Okay. Con la madurez emocional de esa persona, pero sobre todo con los valores de esa persona. Porque si para ti, bueno, nosotros estamos llenos de políticos que son entregados a su profesión, pero que sin embargo también llevan una vida familiar y una vida espiritual ejemplar. Políticos. Sí, políticos. Yo tengo una teoría. Pero te fuiste muy profundo ahí, Pedro José. Pero claro. Eso me está dando respuesta a la pregunta. Que realmente vemos que otros no. Yo tengo una teoría sobre la cuestión que por lo regular es muy típica del tipo de persona que está llena de éxito. Entonces, la vida tiene que ser pendular. Su momento de bajada, su momento de subida, precisamente para que la persona pueda apreciar en realidad la felicidad. Porque cuando usted vive en un estado de satisfacción eterna, no nota la diferencia. Por esa razón, las personas de éxito, que siempre viven de éxito en éxito, hay una tendencia al suicidio. Lo ha visto, ¿verdad? Y es precisamente, o sea, las personas que siempre no tienen picos en la vida, o están muy arriba o están muy abajo,
tienden precisamente a no diferenciar Claro. ese estado de ánimo que se da entre la persona, que en cierto modo sirve como motivación. ¿Para qué? Para alegrarse, para entender que ha tenido éxito. Pero una persona que nació en el éxito y se ha mantenido siempre en el éxito, para él eso no significa absolutamente nada. La vida te llena cuando tú logras cosas. Claro, claro. Sí, fíjese, yo tengo cierta predisposición con la psicología, sobre todo la psicología que se aplica aquí, porque aquí yo entiendo que en nuestro país se aplica la psicología del manual. Y si bien es cierto que las conductas son típicas de un tipo de sociedades, hay que reconocer que la psicología se aplica a individuos, es decir, a conductas individuales de una persona. Y como conductas individuales es difícil tratarla con un manual, ¿verdad? Y sobre todo porque yo entiendo, y creo que también es una tendencia en el mundo, de la aplicación de la psicología de la justificación de Sigmund Freud. Yo más bien aspiro más a la psicología de Carl Gustav Jung, de la psicología del despertar de la conciencia con dolor. Yo soy más de ahí. De cátedra. Sí. Dando del hombre. Yo soy más de ahí, ¿me entendió? Pero, por ejemplo, hay un parecer importantísimo de Ernesto Sabato, que él se refiere, por ejemplo, a ciertas carreras, por ejemplo, como el mercadeo, la mercadotecnia y la psicología, que son carreras, él bien así mismo la define, carrera del capitalismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, una carrera que tiene que ver precisamente con la psicología y es del capitalismo igual que la psicología, porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo lo que te hace a ti es venderte una falsa ilusión de que comprando cosas que tú no necesitas, tú eres ¿qué? Feliz. Tú eres feliz, pero en ningún momento es una falsa ilusión de entonces? Felicidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La pregunta. La pregunta es, ¿usted cree que, por ejemplo, a propósito de que usted se vincula, por ejemplo, el agro, de que precisamente eso de vivir, porque obviamente la enfermedad psicológica viene del encierro, de no ver precisamente, por ejemplo, el nacimiento de un día, de no ver, por ejemplo, a un niño, una gallina poniendo un huevo, de no ver un animal naciendo, de vivir en espacio completamente cerrado y de que pudiera ser más fácil curar las enfermedades que teníamos antes, como la lepra, que eran enfermedades físicas y no las enfermedades mentales que hoy tenemos. Sí, mire, bueno, con respecto a su opinión, es muy habitual que en nuestro país haya todavía cierta predisposición con la psicología, pero eso tenemos que ir poco a poco cambiándolo en la ideología de nuestro país, de nuestras sociedades. Tenemos que empezar por las escuelas a dar importancia a esta parte fundamental de todo ser humano, y sobre todo porque te hablaba de Ernesto Sábato, que es una persona que le ha dado mucha importancia en sus escritos a las relaciones humanas, a lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Sin eso, un individuo se le hace muy difícil poder alcanzar su proyecto de felicidad. Te hablaba también de Carl Jung, que fue precisamente discípulo de Sigmund Freud. Y ya esas grandes teorías han dejado de tener una vigencia, y tenemos teorías más prácticas que tienen que ver con el pensamiento, tienen que ver con el razonamiento y tienen que ver con las emociones. La tendencia actual de poder vivir de una manera funcional es aquella que expresó Albert Ellis, que expresó Beck, de poder buscar en ese sub y baja, en ese péndulo que usted hablaba, Claro. De poder buscar un equilibrio entre las emociones y el pensamiento, porque los pensamientos son los que provocan las emociones, y si usted está pensando indebidamente o mal, sus emociones van a ser negativas. Si usted aprende a pensar lógicamente, coherentemente,
ese tipo de acción, que es el pensamiento, esa conducta, le va a proporcionar a usted una visión de ver la vida de otra forma. Usted hablaba también del tema del suicidio, porque hay tanta gente que se suicida, porque hay tanta gente con depresión en la actualidad. Estamos en el 2024, hay más comodidad, hay más medicina, más antidepresivos hay, pero las personas se deprimen más y algunos se suicidan más. Y volviendo al tema que yo sé que le interesa mucho a ustedes, que es el tema, por ejemplo, de individuos que no saben adaptarse a los cambios. Y en la política, cuando hablamos de que usted estuvo siempre en un sitial, en un puesto en el que todos de una forma u otra estaban volcados sobre usted y usted pierde algún tipo de ese tipo de beneficio, óyeme, ahí es que se va a manifestar, se va a poner en tela de juicio tu capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación, de adaptarse a esos baja y sube, como usted dice, tiene un nombre que nosotros llamamos en psicología resiliencia. La persona resiliente es aquel que es capaz de poder asimilar esos golpes que muchas veces, y en política, volvemos con el tema de la política, son tan fuertes, porque son golpes que definitivamente acaban con proyectos, que acaban con ideología. Ahí se aplica la teoría, mientras más fuerte, mientras más poder acumula el político, recuérdelo, porque el poder absoluto, ¿qué pasa con el poder absoluto? Así mismo. Y que hay personas que no saben renunciar, que no saben entender cuándo su momento pasó. Y que eso también tiene mucho que ver con esta capacidad de salud mental. Porque tú tienes que ver que hay un ciclo así reproductivo, como lo hay en el campo. Hay un ciclo en que tú fuiste productivo y hay otro momento en que tú tienes que dedicarte a otra cosa. Sencillamente, entonces, hay individuos que se han suicidado, y ustedes lo saben, porque han perdido, lamentablemente, un proyecto político. O otros que se han hundido en deudas o en el alcohol, en un vicio. Entonces, precisamente, ese tipo de manifestación refleja también. Ahí viene lo mental. Y sobre todo que se hicieron expectativas, se hicieron pensamientos que desbordaban su capacidad y que no estaban preparados para tener un revés, por ejemplo. Pero ahí tú hablas, escúchame Pedro, tú estás hablando de la parte de lo político, o sea, que han sucedido eventos, han sucedido situaciones, el que perdió ha llegado hasta amenazar, quitarse la vida. Pero estamos viviendo también en una sociedad, la nuestra, que hemos visto también como el feminicidio, y especialmente el hombre, que se enfrasca en el tema mental de que si la relación se terminó, que si no es mía, no es de nadie. Es muy común escuchar eso, y ahí estamos viendo hasta las estadísticas de los feminicidios. Sí. Tú sabes que el concepto de feminicidio es un concepto, también estamos hablando de sociedades capitalistas, es un término con el cual muchos psicólogos no estaríamos de acuerdo necesariamente. ¿Y cuál sería el? Hombres que asesinan a sus parejas. Sí, es un asesinato. Es un asesino. Son personas que cometen ese tipo de hechos despreciables, espeluznantes. Entonces repíteme eso, Pedro, para que el país también lo aprenda. No se dice feminicidio. No, yo no estoy No, diciendo él no dice que no, porque no lo compromete. Sino que ellos no necesariamente hay un grupo que no estamos de acuerdo con ese término. Porque, o sea, lo que se entiende, Chelo, porque la gente lo entienda, de que el término feminicidio se ve como el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer. De ser mujer. Es decir, no es porque... Y eso es realidad. ¿Quién mata a una mujer porque es sencillamente mujer? Eso no se da. No se puede determinar tampoco. Exacto. No podemos determinar. O sea, que honestamente, sí vemos la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia de género. No podemos identificarnos con ese término. Pero fíjense, yo considero lo siguiente, miren, es un tema que afecta a gran parte del mundo, nos está afectando a nosotros, pero también en este mal que estamos viviendo está el tema de la salud mental. Hay muchas personas que no quieren observar, que no quieren darle importancia a que un individuo que llegue a ese nivel de agresividad contra su pareja
no es una persona que necesariamente está bien de la cabeza. Para poder así, para que se entienda en el pueblo. Entendido. Ok, no, vamos a un cambio. Yo vámonos tengo una pregunta por el regreso. por ahí mismo. Exacto. Vámonos a un cambio y al regreso volvemos con nuestro invitado, Pedro José Vázquez. Bien, señores, regreso con su programa Control Semanal. Interesantísimo tema con nuestro invitado Pedro José Vázquez. Antes de irnos a la pausa, Luis Ventura me dijo, esa pregunta no se puede quedar. Sí, porque y ahí nos agarraron asando batata. Como el programa es en vivo, se puede. Claro, claro. Mira, Pedro, a veces se producen hechos en el que alguien que lleva una vida normal, que interactúa con sus vecinos, en su oficina, en el bar, en el club, donde sea, asesina su esposa, asesina sus hijos y se asesina él. Se suicida. Se suicida. Y nunca tuvo ningún evento, nunca se produjo en él ningún evento que lo pudieran focalizar como alguien ni violento, ni nada. Es decir, y la gente dice, coño, pero mató la mujer, los hijos, y él se suicidó en su sano juicio. Es decir, que el tipo estaba bien y cometió ese hecho. ¿Cuáles son los elementos que intervienen ahí como para que suceda ese tipo de situación? Sí, precisamente, señor Ventura, es que un individuo así no está bien de la cabeza. No tiene una buena salud mental. Okay. Porque eso es lo que dice la gente. La gente dice, que estaba en su sano juicio, pero esa persona fue evaluada por un profesional. Fue observado por un profesional. Nosotros que trabajamos con suicidio, tenemos un grupo de suicidólogos en el país, del cual yo soy parte, y no hemos entrado en el tema de hace más de 10 años, analizando, estadísticas, dando conferencias, formándonos en ese tema. Sabemos que la conducta suicida no es algo que aparece de la noche a la mañana. En un adulto, la conducta suicida se deja evidenciar. Lo que pasa es que alrededor de esa persona debe haber alguien que lo note. Ningún suicidio en un adulto, y más de este tipo que están hablando, de agresión. Hay inclusive autores como Menninger que expresan que hay un sentimiento en el suicida de matar y ser matado. Una persona que está suicida pudiera estar en una depresión profunda, donde en ese tipo de estado se da una especie de embotamiento emocional, pero también se puede dar una serie de pensamientos negativos que no permiten que la persona tenga una conciencia, ¿cómo podemos decir?, acorde a lo que es normalmente, porque tiene una serie de pensamientos que lo llevan a la desesperanza, pero que tampoco lo hacen pensar de manera lógica. Hay un tipo de depresión, incluso donde las personas escuchan voces, mátate, mátala, tienen alucinaciones. Hay un tipo de depresión donde la persona lo que necesita es un tratamiento fuerte, a veces hasta de electroshock o de terapia electroconvulsiva o otros medicamentos que han salido recientemente. Entonces, ese tipo de hombre... políticas públicas como para que un grupo de... ¿Cómo se denominan ustedes? Bueno, suicidólogos pudieran asistir a la gente, a algún recinto que esté auspiciado por el Estado como para que... No, porque el punto es trabajar a nivel de la comunidad y de la educación para que las personas puedan identificar quién está en un estado de ánimo depresivo. ¿Y existe política para eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Están las políticas de salud pública que
porque no podemos, ¿qué podemos decir? Eso está en la misma educación, en la misma idiosincrasia, Okay. desde las escuelas, que deben tener jornadas educativas para que ellos puedan determinar lo que es una depresión, lo que es un trastorno de ansiedad, lo que es un problema intrafamiliar. Pero a nivel de las empresas, de los lugares de trabajo, hay espacios de formación. Okay. Y hay departamentos de psicología, de recursos humanos, de capacitación, para poder llevar a las personas a que se manejen emocionalmente, que puedan detectar cuando están deprimidos, cuando tienen pensamientos negativos, cuando están ansiosos, cuando pueden tener una crisis. Ese tipo de política no se hace directamente con nosotros. Nosotros trabajamos más bien con los pacientes que nos llegan, que es un trabajo limitado, que nos llegan a consulta. Pero ya ese tipo de yo pienso que las políticas para detener las agresiones de los hombres a las mujeres también debe tener un componente de educación para la misma mujer. Porque si es verdad que un hombre, cuando abusa de una mujer hasta el extremo de quitarle la vida, no está bien en su salud mental, no menos una mujer que aguanta una serie de maltratos a un hombre, no está bien tampoco de salud mental. Exacto. O sea, no es un problema necesariamente del hombre como se han querido No enfocar. unipersonal. No. Es que una mujer que también, como voy a usar sus mismas palabras, que esté en su sano juicio, no aguanta abuso tan fácilmente. Por más que quieran un grupo de personas de movimiento, que no quisiera ni mencionar el nombre, decir que el machismo es lo que está acabando con las mujeres, eso es una falacia. Eso es una... Hay que profundizar también en la conducta de las mismas mujeres y de las madres también que enseñan a sus hijas a actuar cosas a los hombres. Yo quiero... Porque eso también es cultural. Yo quiero, y no quiero que de verdad se me vaya la oportunidad, porque quiero hacer la pregunta dentro del mismo contexto, porque si bien es cierto, por ejemplo, que ese tipo de persona que tiende que quizás no se le nota, pero obviamente que viene padeciendo de una serie de problemas, de manejo de las mismas emociones, y de esos pensamientos negativos que le llegan a la cabeza, y en cierto modo, como decía Calimán en su momento, el que domina la mente lo domina todo. Mayor problema es cuando te deja dominar de la mente. La mente te traiciona. Pero, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, usando el término... Claro, vamos a usarlo, sí, para que se entienda. Un hombre que no tiene ningún tipo de tendencia, pero que en un determinado momento, por ejemplo, como se da el caso, por ejemplo, se ha fajado a trabajar 15 años para llevar una familia a un nivel de estabilidad más o menos. La mujer, como está en todo su derecho, de repente no quiere continuar con ese hombre. Claro está. Lo ideal es que el hombre pueda manejar esa emoción y entender que la mujer está en el derecho de no querer continuar con la relación. Pero cuando la mujer, por ejemplo, y aquí hablamos, por ejemplo, lo que usted señala de la salud mental de la mujer, para manejar ese tipo de cosas, del hombre viéndose en este nivel de impotencia, de que viendo que el trabajo producto de él, la mujer lo está dispendiando, por ejemplo, con otra persona, y encima se burla de él con el apoyo, por ejemplo, de un sistema de justicia desigual, y el hombre se ve de repente de una manera impotente, sin salida en lo absoluto, y termina en el suicidio. ¿Qué usted cree de eso? Sí, pero para poder verse sin salida, bueno, esta persona tenía que tener un estado de salud mental deteriorado. Pongamos el otro escenario, un hombre ve que no lo valoran, en pocas palabras, que no le dan valor a su esfuerzo, tiene la oportunidad de iniciar otro proyecto, porque el hombre tiene que aprender. Claro, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de otra cosa, porque una relación que se termina, ¿eh? Sí, pero es ver, porque estamos hablando de un pensamiento coherente, de un pensamiento sano. El pensamiento de un hombre sano ante una situación como esta es el darse su valor. Óyeme, si esta persona no quiere estar conmigo, yo puedo seguir y a tener este proyecto con otra persona. Claro. Ahora, el hombre que llega y se sumerge en una depresión, en unos pensamientos negativos, es precisamente este tipo de hombre que no se adapta a los cambios, porque hay una personalidad con cierta inmadurez, con falta de resiliencia, con una serie de déficits en su personalidad que lo van a hacer que este tipo de experiencia lo hunda.
lo sumerja. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros estamos promoviendo que los hombres y que las mujeres también, tanto así como una mujer no debe aguantar maltrato de ningún hombre en las primeras experiencias de vida, también el hombre que tiene que atender esa dependencia emocional. Pedro, gracias. Bueno, pues, disculpa, ahí que está el punto. La olla es un factor decisivo también, bueno, determinante, sí, la olla. No podemos negar que la crisis sí gracias, Pedro. afecta a las parejas. Afecta a las parejas. Pedro, sí, muchas gracias. El tiempo en televisión es corto. No, está bien. Esperamos que Vamos a vuelva hacerlo porque así. interesantísimos temas como eso hay que siempre mantenerlo informado a todo el país. Perfecto, no, para adelante. Gracias, pasen buenas noches, nos vemos mañana. El tiempo se va.